Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue desde Boquerón. Recordarles que este es un espacio de compañeros y compañeras autoconvocados que estamos tratando de plantear sobre la mesa temas que consideramos importantes en la política nacional, que no necesariamente tienen la cobertura que deberían tener en los medios hegemónicos y tradicionales. El día de hoy estamos justamente para hablar sobre el Congreso de la COP, para ver qué es lo que se ha debatido en Cobija, qué es lo que cuáles son las novedades, y para eso tenemos a nuestro historiador de cabecera, José García. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que nos ven por este medio. Muy bien, le hemos invitado a José un poco para que primero nos explique cómo funciona un congreso de la COP, principalmente esto para los jóvenes. Sabemos que las personas mayores vienen de una larga tradición donde la COP tenía un lugar central en la política y en la sociedad boliviana. Para las nuevas generaciones esto es muy diferente, la COP más bien tiene un rol mucho más secundario en algún tipo de representación de lo social, y justamente por eso, para informar a esos jóvenes, nos interesa saber, José, cómo funciona un congreso de la COP. Bueno, muy en resumidas, el Congreso, la Central Obrera Boliviana, máxima institución sindical de los trabajadores del país, eh, fundado desde 1952, funciona a partir de la representación de los trabajadores y sus estructuras sindicales en, eh, en esta ente matriz. La COP, cada 2 años históricamente, ahora por el cambio del estatuto orgánico cada 3 años, cuenta con un congreso ordinario. Existen dos categorías de congreso, que son los congresos ordinarios y los congresos extraordinarios. En nuestros tiempos no se ha visto congresos extraordinarios, creo que desde 1986-89, por ahí. Fue el último congreso extraordinario. Eh, un congreso ordinario tiene la tarea de elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, toda la cabeza, digamos, de la Central Obrera Boliviana, a su vez que discute temas como los informes del anterior Comité Ejecutivo saliente, discute lo que va a ser el documento político, el balance político que tiene que tomar la Central Obrera Boliviana. Aunque la Central Obrera Boliviana es un organismo no partidario, eh, es un organismo profundamente político. Es más, desde la Central Obrera Boliviana es que se politizan los sindicatos y las formas sindicales, incluso los sindicatos de clase media, a lo largo de nuestra historia desde 1952, cuando se funda. En un congreso, bueno, se acreditan a los delegados. La composición de un congreso está organizado a partir de lo que se llama la composición clasista de clase, valga la redundancia, de acuerdo a la tradición de lucha de los sectores. Cuando se fundó la COP, 1952, el sector más combativo en esa época era la Federación de Mineros, seguidos de sectores como fabriles, ferroviarios, constructores, petroleros, municipales, etcétera, etcétera. Eh, a lo largo de los años se ha ido modificando un poco la representación, pero el sector minero hoy en día sigue manteniendo la mayor cantidad de delegados adscritos al Congreso, delegados titulares, seguido de la Confederación de Fabriles, la CESUD-CB, estructura campesina, constructores petroleros, ferroviarios, magisterio urbano, magisterio rural, etcétera, etcétera. Estos delegados, que son aproximadamente unos 800 a 1000 delegados titulares, sin contar gente que puede participar pero que no tiene voto en las decisiones, se reúne y cuando se llamó al Congreso, el Comité Ejecutivo Nacional en un ampliado crea lo que es la Comisión de Poderes, que son un conjunto de compañeros de los diferentes sectores que van a organizar el Congreso. Tienen un plazo de 90 días y organizan en una ciudad. En este caso, por resolución del Congreso anterior, tenía que ser en la ciudad de Cobija. Y por eso se convoca en Cobija. Más allá de toda la susceptibilidad que ha generado Guarachi con que sea en Cobija, lo cierto es que tenías una resolución del 2018. Que se pudo haber negociado, modificado, es otra cosa, pero tenías la resolución al fin y al cabo. Y en eso, la Comisión de Poderes reúne a los delegados, consigue los permisos en los centros de trabajo y todo, y se reúne el Congreso. Llegan todos los delegados, la Comisión de Poderes inscribe a todos los delegados titulares, a los fraternos, prensa y demás. Y una vez inscritos todos, la Comisión de Poderes arma el presidium. El presidium es el evento donde están todos los delegados y se va a elegir a las cabezas de las comisiones, de cada comisión, en este caso 4 comisiones que tiene la Central Obrera Boliviana, y va a tener lo que se llama, digamos, la cabeza del Congreso,
un pequeño comité que durante los 3-5 días que funciona el Congreso va a dirigir el Congreso. Es la máxima autoridad del Congreso, porque el Comité Ejecutivo Saliente deja de tener funciones, deja de tener poder. Cuando lo que da son sus informes. Exactamente. Muy bien. Vuelven a ser compañeros de base si queremos. Entonces, para repasar, cada 3 años lo que hace la COP es un recambio de su dirección a nivel nacional. Sí. Lo hace a partir de un gran encuentro de delegados sindicales de todo el país, de todas las ramas afiliadas a la COP. Son cerca de entre 700 y 800 personas, en lo que te entiendo. Sí, más o menos. Que se encuentran organizadas mediante la resolución de dónde va a ser el Congreso, que se define en el Congreso anterior. Exactamente. Y ya una vez situados ahí, lo que se llama es el presidium, la dirigencia saliente vuelve a ser base y a partir de eso rinde sus informes, y el Congreso ¿cómo se dice? En toda su representación elige un nuevo comité central. Sí. En ese momento... Comité ejecutivo, perdón. Claro, como ejecutivo nacional. Por eso se dice CEN. En ese escenario se debaten en las diversas comisiones. Lo que se tiene que hacer es aprobar o rechazar un informe. Aprobar un informe es decir, todo está bien aquí, ok. Todo tranquilo. ¿Qué pasa cuando se rechaza? Cuando se rechaza un informe, se tiene que hacer se los lleva generalmente a tribunal disciplinario, a los compañeros de esas ramas que hayan cometido por algún motivo una infracción que hayan visto los congresistas. Tribunal disciplinario puede determinar diversas sanciones. En su momento, por ejemplo, se determinaba expulsiones, con lo que se llama expulsión con ignominia, es decir, no solo no puedes volver a ser representante de la Central Obrera Boliviana, volver a ser parte del CEN, sino te van expulsando de las diversas categorías de la Central Obrera. No puedes ser parte de las centrales obreras departamentales, no puedes ser parte de las centrales obreras regionales. No está obligado, pero generalmente también venía acompañado de la expulsión de sus federaciones y confederaciones. Es decir, el compañero no podía volver a ser dirigente. Nunca más, en ningún nivel. Al menos que un congreso dijera, esta decisión es equivocada, lo reincorporamos. Pero estamos en un congreso de la Central Obrera Boliviana que en su parte orgánica determine eso. Claro, en su momento, dejar de pertenecer a cualquier forma sindical de la Central Obrera. Claro, un destierro político y social total. Claro, era muerte sindical básicamente. Hoy en día no tiene esa fuerza, pero sigue siendo muy importante. Entonces, se aprueban o se rechazan los informes. Al final, todos los informes, cuando se acaban todas las comisiones, en este caso 4 comisiones, se pasa nuevamente a un presidium. El último día se aprueba el informe de la comisión. De cada una de las comisiones. Para que no se confunda, una cosa es el informe del CEN, que se aprueba o se rechaza, y otra cosa es el informe de la comisión. La comisión tiene que discutir más puntos que solamente el informe del CEN. Discute, por ejemplo, en la comisión económica, no solo las cuentas que haya manejado el Comité Ejecutivo Nacional, sino cuáles son las necesidades económicas de los sectores. Ya, excelente. O los avances. También se discute, en la comisión orgánica se discute problemas de otras estructuras sindicales, generalmente, si es que se va a llamar o no a un congreso orgánico, el estatuto orgánico, esas cosas se van discutiendo. Y una vez aprobado en la plenaria, que es el momento final de del congreso, se elige al nuevo comité ejecutivo saliente, al nuevo comité ejecutivo entrante, perdón. Entonces, y con eso se cierra, digamos, el congreso. Entonces son 3 días. El primer día se hace el presidium. Desde que se arman las comisiones comienza el debate, un debate extendido, duro, acalorado, sin pausas, hasta que cada comisión termina teniendo sus conclusiones, que toman en parte los informes de la directiva saliente y todos los otros temas que atingen igual a la comisión. Exactamente. Y el último día lo que se hace es una aprobación en general, por parte de todos los representantes, decir esto va, esto no, esto se rechaza, esto sí. Y se elige finalmente el Comité Ejecutivo Nacional. Muy bien, José. Tú decías que que la COP es un organismo no partidario, pero profundamente político. Sin duda. Y siento que ahí hay una discusión de justamente cómo se está entendiendo esa discusión política en este momento, ¿no? Que implica esa discusión política desde los trabajadores sobre lo que pasa en el país, sobre la crisis, sobre la situación política del país. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo cómo se ha dado la discusión política dentro de la Central Obrera Boliviana en este congreso, en este último congreso? De partida lo que hemos tenido es un cambio discursivo, un cambio en la forma de exposición de
de los asuntos políticos en la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana ha sido una institución que históricamente ha aprobado lo que se llaman las tesis o documentos políticos, que son los lineamientos y las nociones ideológicas que tiene la Central Obrera Boliviana en ese momento histórico sobre la realidad nacional. Históricamente podemos pensar el primer documento que se aprueba, porque fue aprobado inicialmente en la Federación de Mineros, como se conoce la columna vertebral de la Central Obrera Boliviana, fue la tesis de Pulacayo, que planteaba demandas históricas como eran salario mínimo vital con escala móvil, que es la idea de que el salario de un trabajador debería alcanzar para que toda su familia coma, y se ajusta de acuerdo a la inflación. De acuerdo. No persecución a la dirigencia sindical, la creación de una Central Obrera Nacional. No es el primer documento que lo plantea, pero es el más recordado, digamos, entre otras. Pero eso es de la década de los 40, digamos. Claro, la tesis de Pulacayo es del año 46 y la fundación de la COP establece que se va a asumir como columna vertebral de la Federación de Mineros, su tesis política va a ser la tesis de la COP. Pero has tenido muchas tesis políticas. Has tenido la tesis de Colquiri, la tesis socialista de la COP. Si alguien viene a discutir con que la COP no tiene una posición socialista es porque no conoce la historia de la COP. La COP históricamente ha defendido el socialismo, la emancipación de los trabajadores, el antiimperialismo, entre otras grandes demandas. Ha habido un último documento político con poca repercusión, el año 2016, que fue la tesis de Tupiza, de acuerdo al Congreso de la Federación de Mineros. Que nuevamente, históricamente hablando, todas las tesis políticas que se discutían y se ganaban eran la tesis de la Federación de Mineros. Claro. Entonces, había una discusión política, pero principalmente guiada por el sector minero. Entonces, Sí. los mineros llevaban sus tesis de diferentes centros mineros y decían, esto es nuestro balance sobre lo que pasa en el país, esto es nuestro balance sobre lo que deberíamos hacer. Y la discusión era de cuál fracción de los mineros encabezaba con su tesis política. ¿Qué es lo que pasa ahora? A partir de los años 90, 2000 empieza a aparecer un intento de disputa de ese liderazgo a partir del movimiento campesino. Podemos recordar la tesis presentada por Felipe Quispe el año 89, que es los puntos de quiebre, o la tesis presentada en el año 2001. Hoy en día, después de los 14 años de gobierno del hermano Evo y los 6 años subsecuentes, por primera vez se presentó una tesis de otro sector que no es el minero y que ganó. En este caso es la tesis de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, segundos dentro de la estructura orgánica de la Central Obrera Boliviana, que vino acompañado de un debate muy acalorado, muy profundo, pero que también refleja cambios. ¿Qué cambios en concreto? Este nuevo documento plantea no solo las demandas políticas que tienen los trabajadores del país, sino también acompañado de gestión, de propuestas de gestión. Para los trabajadores ya no es una cosa abstracta el Estado, ya no es, la gestión de gobierno es impensable, tenemos que dejar que un profesional, como dirían en el debate del día de ayer, tenga que venir a decirnos cómo se administran las cosas, sino nosotros proponer cómo se tienen que administrar las cosas, qué se tiene que cambiar. El ejercicio público es parte ahora del documento. Eso te demuestra una pulsión de poder del movimiento obrero. Un documento plural, que no se centró en la Federación de Mineros, sino ni siquiera en la Confederación de Fabriles, porque podríamos decir que hay un recambio ahora de mineros por fabriles simplemente, y ahora toda la centralidad va en torno a los fabriles. No, es un documento que propone, que le habla al magisterio, que le habla a salud, que le habla a profesionales, que le habla a estudiantes, que le habla a mineros, a campesinos, fabriles, constructores, petroleros, etc. Es un documento que se aspira nacional. Fue defendido por su secretario general, Limbert Fernández. Es un documento extenso, es como de 28 páginas, 26 páginas, no tamaño carta, sino un poco más pequeño. Y que los fabriles lo defendieron con una posición interesante. Pero lo más interesante es cómo terminó resolviéndose esto. En la votación final, en la comisión política, solo el magisterio urbano votó por el documento minero, mientras que demás sectores como campesinos, constructores, petroleros, magisterio rural, salud, votaron por el fabril.
Es decir, hay un acompañamiento a los fabriles, no solamente es una disputa entre dos sectores por el liderazgo, sino hay una visión discursiva más importante en los fabriles, que viene acompañado también de lo que hemos hablado alguna vez en los últimos años de los sectores que mayor representación en combate han tenido. La Federación de Mineros sigue siendo simbólicamente la cabeza de la Central Obrera Boliviana. El guardatojo debe ser el símbolo más representativo de los trabajadores del país, sin duda alguna. Pero al final lo que has tenido es un sector fabril que poco a poco ha ido combatiendo desde el año 2020, desde las movilizaciones, todo, y viene creciendo políticamente en luchas conjuntas con otros sectores urbanos. Lo podemos ver en La Paz, con la Central Obrera Departamental participando de conflictos de municipales, de aseo urbano, de profesionales, de fabriles, incluso de cuando tuvo conflictos distritos mineros. Déjame ver si te entiendo entonces. Tenemos desde el 2020 hasta ahora un resurgir de las luchas sindicales de los trabajadores fabriles, que viene acompañada de una politización de qué es lo que se ha estado haciendo mal en cuanto a gestión económica, en cuanto a falta de derechos laborales, en cuanto a cosas que se tienen que cambiar en el país, y que es esta politización que viene caminando ya 5 años, la que deviene en una tesis política que van a defender la Confederación Nacional de Trabajadores Fabriles en la COP, y por primera vez en 50 años 70. De historia, 70 años de historia, es una tesis fabril la que es aprobada y no una tesis minera. Y me estás diciendo además que esta tesis fabril no solo está respaldada por el sector, por el gremio, porque tampoco se reduce a hablar solo del gremio, sino que se propone una tesis nacional y por lo tanto recibe el apoyo de sectores campesinos, salud, magisterio rural, entiendo, petroleros. Campesinos. ¿Es esa la transformación que has visto vos en este Congreso de la COP? Sin duda. Hay una crítica a lo que ha venido siendo la última gestión poco honrosa de Juan Carlos Huarachi. Hay una crítica política ahí, pero la crítica política no ha caído en nos arrinconaremos, nos volveremos nuevamente a nuestro gremio chiquitito, todos ahí juntitos, sino hay que incluir. Este documento también plantea cosas muy, muy importantes, porque es superar brechas históricas. Por ejemplo, la reincorporación orgánica del movimiento campesino. El hablarle a sectores no asalariados como transportistas, comerciantes, vecinos, padres de familia. Pero todo lo que es autoempleo. Todo lo que es la economía popular. Es hablarle a esas mayorías que los trabajadores fabriles ven en su lucha la necesidad de vincularse con ellos, con las estructuras campesinas. Han superado esta vieja traba puesta por elementos como el trotskismo, que te consideraban que los obreros estamos a la cabeza y los que no vengan detrás nuestro es porque seguro son reformistas o son conservadores o son antirrevolucionarios, y por eso, bueno, si los campesinos dejan de ser orgánicos dentro de la Central Obrera Boliviana, bueno, ellos se lo pierden más o menos. Exactamente. Ellos plantean la necesidad de superemos estas diferencias. En su momento la COP era la estructura sindical de todos los trabajadores y oprimidos del país. Economía popular, campesinos, obreros, incluso la clase media. No nos olvidemos que los universitarios, magisterio, FETSIDUNSA, bancarios, salud, todos luchaban bajo las banderas de la COP hasta el año 89. Y lo que están pidiendo es reconstruyamos esto, y no bajo la idea de ustedes vengan detrás de nosotros porque nosotros sabemos lo que hay que hacer. No, todos juntos vamos a pelear, todos juntos. Ese es uno de los cambios fundamentales de este documento. Bien, ahora yo siento que tan importante como el documento político que se discute es quiénes lo van a llevar a ejecución, ¿no? Entonces yo siento que ahí la conformación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional es tan importante como la discusión de la tesis política. Sí. ¿Quiénes son, qué es lo que tú conoces de la conformación del nuevo Comité Ejecutivo Nacional? El nuevo Comité Ejecutivo, para quienes no conozcan, por su estructura orgánica... el primero siempre es minero. Siempre es minero, el segundo es fabril, el tercero es campesino, y esos componen como la parte más dura, son primer secretario ejecutivo, primer secretario general, segundo secretario general. Y de ahí empiezan a desglosarse todos los demás sectores. No nos olvidemos que son más de 80 federaciones y confederaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana. Entonces, el ejecutivo que ha salido es el ejecutivo de la empresa minera de Huanuni, de la estatal, Mario Argollo. En su discurso
es un compañero que critica fuertemente lo que ha sido la gestión de Huarachi, que plantea una COP nuevamente politizada y lo que dirían no politiquera, una COP que busca representar los intereses de las mayorías, volver a las calles, no tenerle miedo a ir a las movilizaciones frontales y que no está dispuesto a que el nuevo gobierno le ajuste a los de abajo. Hace una declaración potente de Mario Argollo. Parece ser que es un ejecutivo que va a ser combativo, pareciera ser. No viene de esta rosca vinculada con Huarachi, ni de la tanda de Huarachi, es más joven el compañero tiene unos 35, 40 años. Viene acompañado de un CEN renovado. Nadie del anterior Comité Ejecutivo Nacional ha sido reelecto, todos han sido sacados. En el caso del sector fabril ha entrado compañero de Cochabamba, compañero de base de Cobose. Parece ser que es reconocido el compañero como un compañero combativo en la Federación de Cochabamba y por eso ha sido llevado. También es una renovación en la dirigencia fabril dentro de la central. Porque es un dirigente, es un cuate que es de base, y ahora es la máxima autoridad fabril después de, la máxima representación fabril dentro de la Central Obrera Boliviana. Sí. Entonces, ahí vemos también que lo que premia el movimiento obrero ahora es la gente que lucha. Es la gente que ha combatido, es la gente que viene de esas tradiciones. Lo que históricamente fue la Central Obrera Boliviana. Que estuvo de capa caída desde el 2008-2009 con Pedro Montes, pero que ahora vuelve a recuperar ese sendero de lucha, de organización. Hay algunos cuadros ahí que han entrado sin tener mayor respaldo de bases, como los interculturales, entre otras cosas. Pero el grueso de la Central Obrera Boliviana es una Central Obrera que apunta a ser más combativa, que apunta a retomar ciertas banderas y no a enquistarse en viejos discursos. Sin duda uno de los sectores que más ha criticado el nuevo comité ejecutivo es el magisterio urbano, porque no se siguió una línea trotskista, abiertamente. Eso te demuestra que lo que está surgiendo dentro de este nuevo comité ejecutivo, dentro de este nuevo movimiento obrero, no es una bandera del trotskismo, no son viejas banderas reciclándose, sino propuestas nuevas, que es también fruto de lo que el proceso de cambio ha afectado dentro del movimiento obrero. Como este movimiento obrero es, en parte, hijo del proceso de cambio y apunta a ciertas cosas, defendiendo el proceso, pero también yendo más allá. Es un poco la característica que vemos ahora con el nuevo comité ejecutivo. Excelente. Me parece muy importante este repaso, me parece muy importante informar esto a la población, José, sobre todo porque diferentes compañeros jóvenes, incluso militantes, no tenemos gran conocimiento sobre lo que está pasando dentro del sector obrero. Es importante estas transformaciones que me estás diciendo. Veo yo entonces una central obrera en modo de combate, sí. Ante la posibilidad de un ajuste económico, ante la posibilidad de una caída de los salarios, ante la posibilidad de una devaluación, de un aumento de los precios, que es un poco también lo que estábamos escuchando el día de ayer en el debate presidencial, por parte de ambos candidatos, ¿no? Ojalá alguno hubiera estado más diferente que el otro, era una competencia de quién iba a pedir el ajuste económico más preparado a los organismos internacionales. Y me gusta ver entonces una COP que ante eso dice, estamos en pie de lucha, compañeros, aquí va a haber batalla. Sí. Y que eso no solo es una decisión del comité ejecutivo, sino que es una decisión de la tesis política y también de una acumulación en los sectores fabriles y en diversos sectores también de la Central Obrera Boliviana que se están articulando para aguantar por lo menos estos 5 años que vienen de resistencia. Sí. ¿No? Me parece excelente. Yo cierro con esto. No sé si tienes unas palabras de cierre, José. Yo creo que hay que estar nuevamente atentos a lo que es la Central Obrera Boliviana, lo que es el movimiento obrero boliviano, porque históricamente es el que ha podido construir las grandes luchas urbanas a lo largo de los últimos 70 años. No participó de todas, evidentemente, o no organizó todas, eso hay que reconocer, pero unos trabajadores que proponen profundizar el proceso en vez de cómo retrocedemos para caerle bien a esta derecha entrante, es lo que necesita el proceso. Un proceso que se ha cristalizado el año 2019 con el golpe de Estado y el 2020 con el paro de caminos, y que de ahí surge un movimiento obrero con toda la acumulación, con toda la experiencia del proceso de cambio, con todas esas banderas, superando las viejas trabas. Un movimiento obrero que pueda levantar una huipala y una tricolor y no hacerse conflictos, o que vea al campesino como una condición de igual en su dirigencia, es un movimiento obrero que puede estar a la altura de lo que viene. Y ese movimiento obrero puede ser lo que necesitamos para profundizar, junto con el movimiento campesino,
en el mundo, en el contexto de un mundo indígena politizado, de una economía popular pujante, pero que necesita radicalizarse, necesita retejer su estructura comunal. Ahí los obreros son fundamentales. Excelente, José. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente a todos ustedes. Les invitamos a darle like, a dejar sus comentarios, a dejar sus dudas y a compartir este video con quien consideren necesario. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.